Sí, profe. Buenas tardes, mis entrañables alumnos de segundo año de secundaria Ricardo Palma. Mi nombre es Lenin Vargas y Rodríguez y soy vuestro profesor del curso de literatura. Hoy vamos a trabajar el segundo tema concerniente al tercer bimestre, el teatro español, y nos centraremos en la figura principalmente de Lope de Vega. El objetivo de este tema, queridos alumnos, es que ustedes tengan una aproximación a la estética de Lope de Vega y sus principales aportes al género dramático. Y desde luego que conozcan de cierta forma la teoría dramática planteada por Lope de Vega. Alumnos, el teatro en el siglo de oro español. Claro, la obra de Lope de Vega se circunscribe en el teatro del siglo de oro español. ¿Por qué? Porque tanto el Renacimiento como el Barroco son los dos movimientos artísticos y estéticos que forman lo que se conoce como el siglo de oro español o el siglo de oro de la literatura española. Alumnos, ¿saben ustedes que el origen del teatro español se remonta al siglo XII de nuestra era? Precisamente con la escenificación de algunos pasajes o episodios de la Biblia. ¿Cómo se llaman estas piezas teatrales? ¿Alguien me puede decir cómo se llaman estas piezas teatrales relativas a la Biblia? ¿Los tres Reyes Magos? Bueno, sí, los Reyes Magos, pero ¿cómo se llaman todas estas escenificaciones relativas a algún pasaje de la Biblia? Nacimiento No. de Jesús. ¿Género dramático? No, alumnos, no recuerdan. Y la semana pasada la hemos hablado, lo hemos visto. Alumnos, estos son los autos sacramentales. Los autos sacramentales. Los autos sacramentales son las primeras formas de teatro español. Ya sabes tú que los autos sacramentales son la escenificación de algún episodio de la Biblia. Vamos a ver la figura de Lope de Rueda, alumnitos. Lope de Rueda es uno de los primeros actores profesionales españoles. Además fue un dramaturgo de gran versatilidad que escribió comedias, farsas y pasos. ¿A qué se llama pasos? Bueno, en esa época se llamaban pasos, actualmente se conocen como entremeses, que son pequeñas piezas teatrales. Entre ellas vamos a tener Las aceitunas y aquí en este libro toda la producción de Lope de Rueda, que por cierto no fue muy copiosa, no fue muy extensa. Esta sería entonces la producción de Lope de Rueda. Y ahora vamos a ver la figura de Lope de Vega y Carpio. Nació el año 1532 y falleció el año 1635. Significa que vivió en el siglo XVI y parte del siglo XVII. Esa es la razón por la que la crítica suele ubicar a la obra de Lope de Vega en el barroco. Lope de Vega, alumnitos. Conocido como el Fénix de los ingenios, debido a su gran destreza como escritor, significó pues el momento más importante de la dramaturgia española del siglo de oro. Fue conocido también como el poeta del cielo y de la tierra. Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del Quijote de la Mancha, le conoció como el monstruo de la naturaleza. ¿Qué te parece? Fue muy famoso Lope de Vega. Profe, 1532, 1637 en el Perú, ¿qué se vivía en esa época? Tiempos de la colonia, pues. Tiempos de La conquista, profesor. En esa época, Lope de Vega fue conocido en el Perú, sí, muy conocido en el Perú. Lógicamente él no vino al Perú, me refiero a su obra, fue muy conocida en el Perú. Hubo una poetisa de Huánuco,
Su nombre fue, bueno, se hacía llamar Amárilis. Esta jovencita poeta huanuqueña escribió epístolas a Lope de Vega. Y a Lope de Vega le va a denominar ella como Belardo. ¿De acuerdo? Lope de Vega sería denominado por ella como Belardo. Y de ahí las epístolas a Belardo. Estudios recientes determinan que esta tal Amárilis fue huanuqueña y su nombre verdadero hubo sido María Rojas Garay. Repito, María Rojas Garay. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien te pregunta quién fue la dama que escribió a Lope de Vega, Amárilis. Amárilis. Y Lope de Vega publicó las poesías, publicó las epístolas a Belardo. ¿En qué obra? En su novela La Filomena. Alumnitos, Lope de Vega fue creador del teatro español. El teatro se convierte con Lope de Vega en un fenómeno de masas. Es uno de los autores más prolíficos de la literatura universal debido a su copiosa producción literaria. Produjo varios miles de obras. Tuvo una vida bastante azarosa en términos emocionales y personales. Entre sus obras vamos a tener, alumnitos, El arte nuevo de hacer comedias. Por favor, tengan mucho cuidado con esta obrita. ¿Sabes por qué? Porque en esta obra Lope de Vega plasma la teoría del teatro de su tiempo. No sé si ustedes recuerdan de la primera obra de teoría literaria. Fue del mundo griego. ¿Quién recuerda cómo se llamó esa obra? ¿Cómo se llamó la primera obra de teoría literaria? La Poética de Aristóteles. Después de la Poética de Aristóteles, en Roma también hubo un intento por teorizar la literatura de esa época. Esta obra se le atribuye a Horacio y se llama Epístola a los Pisones o Arte Poético. Y la tercera obra de teoría literaria sería la de Lope de Vega, El arte nuevo de hacer comedias. Entonces aquí en este libro él sistematiza todas las características y los preceptos del teatro de su tiempo. Escribió 3.000 sonetos, 3 novelas, 4 novelas cortas, 9 epopeyas, 3 poemas didácticos y 1.800 comedias. Ave María, tanto, sí, demasiado. Acá dejo algunas de las obras de Lope de Vega. Alumnos, una pregunta. Todo este material ustedes ya lo han visto en la plataforma, ¿no es verdad? Sí, profesor, lo tengo en mi cuaderno. Es la cosa, muy bien. Los que tienen en su cuaderno pueden hacer un esquema, pueden hacer un cuadro sinóptico. Lo que no pueden hacer es transcribir toda la separata o todo el material, imaginen, eso sería imposible. Bien. Profesor, no se ve bien. Bueno, si no ve bien, usted tiene que salir y volver a ingresar, porque no es problema de mi internet. Salga y vuelva a ingresar. Ya, profe, salgo, ¿me aceptan? Bien. Alumnos, Lope de Vega tiene como principal obra, o al menos la más conocida, es Fuente Ovejuna. ¿De acuerdo? Vamos a ver, alumnitos, que Fuente Ovejuna pertenece al género dramático. ¿De acuerdo? Género dramático. La especie es drama. Al drama también se le conocía como tragicomedia, porque es la mezcla de la tragedia y la comedia. ¿De acuerdo? Es la mezcla de la tragedia y de la comedia. Las obras dramáticas de Lope de Vega presentan una estructura formal muy especial con respecto a la dramática tradicional. Muestra solo 3 actos, a diferencia de las anteriores que presentaban 5 actos.
El tema para el caso preciso de Fuenteovejuna es el honor villano. Pertenece al teatro popular basado en hechos históricos. Alumnos, Fuenteovejuna. Te voy a narrar el argumento de esta simpática obra. Fuenteovejuna pues se ambienta en el pueblito de Fuenteovejuna. Dentro del plano de la intrahistoria, o sea, de la historia real de España de la época, que funciona también como parte de la obra, pues vamos a encontrar la disputa por el trono de Castilla entre la casta de Juana la Beltraneja e Isabel la Católica. Ambos ejércitos están disputándose el trono de Castilla. Y en este marco aparece la figura de un personaje perverso, un personaje libidinoso, lujurioso. Fernán Gómez de Guzmán es el comendador de Fuenteovejuna. Este tipo, cada vez que está triste, le da por ultrajar mujeres. Y cuando está alegre también. Este señor pertenece al ejército de Juana la Beltraneja y regresa a Fuenteovejuna después de un breve triunfo del ejército de Juana la Beltraneja. Alumnos, intenta abusar de Laurencia, una campesina. Pero afortunadamente el muchachito que estaba enamorado de Laurencia, otro campesino, un labriego llamado Frondoso, que estaba espiando a Laurencia, es consciente de la agresión del terrible Fernán Gómez de Guzmán y con su cuchillo intenta matar a Fernán Gómez de Guzmán. O sea, Fernán Gómez de Guzmán huye, pero jura vengarse tanto del muchacho como de la muchacha Laurencia. Laurencia después de esto se da cuenta que Frondoso es un buen muchacho. Claro, no es lo que ella hubiera querido algo mejor, pero bueno, a falta de algo mejor, pues no importa Frondoso. Laurencia conversa con su papá y decide que Frondoso es un buen muchacho y deciden casarse. Justo el día de la boda, retorna otra vez el perverso Fernán Gómez de Guzmán, pero esta vez viene triste, porque el ejército de Juana la Beltraneja finalmente fue derrotado. El ejército de Isabel de Castilla o Isabel la Católica alcanzó el trono de Castilla. El terrible comendador va a tomar prisionero a Frondoso y viola a Laurencia. Laurencia, desesperada, asusa al pueblo de Fuenteovejuna que por favor salven su honor. Todo el pueblo se levanta y deciden matar al malvado comendador. Ahora empieza el problema, porque el comendador es un hombre ciertamente importante. Empiezan las pesquisas para saber quién mató al comendador. Y cada vez que vienen los jueces, preguntan a alguien: oye, ¿tú sabes quién mató al comendador? Sí, señor juez, yo sé. Pues, ¿quién mató al comendador? Fue Fuenteovejuna, señor. ¿Y quién es Fuenteovejuna? Todos a una, señor. Qué raro. Oye, todos. Preguntan a otro fulano: ¿tú sabes quién mató al comendador? Sí. ¿Pero quién fue? Fuenteovejuna, señor. ¿Y quién es Fuenteovejuna? Todos a una, señor. Finalmente vienen a la villa, o sea, al pueblito de Chacra, viene el rey y la reina a averiguar por el asesino del comendador y todos terminan diciendo que fue Fuenteovejuna y los reyes deciden perdonar a la villa de Fuenteovejuna. ¿Qué les parece, muchachos? Qué buen book. Profe, eso usted ya lo contó el año pasado.